Abramos nuestras Biblias entonces en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2. Lo que estamos a punto de leer es lo que se conoce como la salutación. Yo antes decía satulación, pero es la salutación, que básicamente es un saludo que el autor de la carta hace a los escuchas o a los oyentes para manifestar no solo amor, bondad, sino también esperanza. Dice entonces el saludo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Algo que leí mientras estudiaba el pasaje es que esta introducción es abundante teológicamente. Entonces, llevarlo a la práctica tal vez sea un poco difícil. Va a ser una enseñanza más teológica que práctica. Dice el pasaje que Pedro es el autor de esta carta. Es la primera de dos cartas que Pedro escribe y son las únicas dos que aparecen de Pedro en la palabra del Señor. Simón Pedro fue uno de los primeros apóstoles que Jesucristo llamó junto con su esposo, su hermano Andrés, Los dos fueron, de hecho, los dos primeros apóstoles a quienes Cristo llamó a seguir. Y el oficio principal de Pedro y de su hermano eran pescadores. Ellos eran pescadores en el mar de Galilea. Y es ahí precisamente donde Jesús los llama, y los llama para que en vez de que sean pescadores de peces, valga la redundancia, se convirtieran en pescadores de hombres. Pedro adicionalmente llegó a ser uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, como lo dice el pasaje, Pedro, apóstol de Jesucristo, lo cual significa que él fue elegido específicamente por Jesús para hacerlo. Tuvo la oportunidad de caminar con Jesús, de aprender de él, de relacionarse y pasar tiempo con él y de conocerlo. Pedro como tal recibió algunas habilidades o dones que le permitieron desenvolverse como apóstol. Pedro recibió poder de Jesús para sanar enfermos y echar fuera demonios. Caminó en el agua cuando Jesús se lo pidió, pero por su falta de fe en algún momento empezó a hundirse. Fue testigo de la transfiguración de Jesús. Fue uno de los 3 apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, a los cuales Jesús le pidió que por favor lo acompañaran a orar mientras él iba a orar al Padre por lo que había de suceder o por lo que Cristo iba a pasar. Pedro también estuvo en la captura que recibió Jesús y él golpeó a uno de los soldados romanos en la oreja para defender a Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces y también vio a Jesucristo resucitado cuando Jesús se le presentó a los 11 discípulos en ese momento. Se podría decir que Pedro era del primer círculo de confianza de Jesús a partir de todo esto. Y yo hago todas estas observaciones porque creo que muchos de nosotros tenemos esta percepción de Pedro como una persona un tanto imprudente, ¿verdad? Pongo de ejemplo cuando Pedro le respondió a Jesús. Pedro le estaba diciendo a los discípulos que él tenía que padecer, que tenía que morir y que iba a ser resucitado y que los iba a dejar. Y es entonces cuando Pedro más bien lo que hace es regañar a Jesús, ¿verdad? Para decirle que no dijera esas cosas. Y entonces es cuando Jesús
por el contrario, le reprende y le dice, aléjate de mí, Satanás. De vez en cuando alguien se me pone así, yo le digo, aléjate de mí, Satanás. Y la otra oportunidad es cuando Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos, ¿verdad? Y le toca el turno a Pedro, y Pedro se pone malcriado, ¿verdad? Entonces le dice a Jesús que no le iba a lavar los pies. Entonces Jesús le dice que si no se los lava, entonces no tendría comunión con Jesús. Entonces Pedro le dice, bueno, entonces no me laves no solo los pies, sino también las manos y hasta la cabeza. Entonces esta percepción o esta forma de ser de Pedro realmente es singular, ¿verdad? Y yo estoy muy seguro de que aquí hay más de un Pedro. Hay más de una persona que se identifica con el carácter de Pedro. Pero el Pedro que escribe esta carta, perdón, es cierto, hay más de una persona que se llama Pedro, pero no me refiero a eso, ¿verdad? Sino a sus caracteres. Pero Pedro que escribe esta carta es un Pedro muy, muy diferente. Y veamos cómo Jesucristo realmente reconoce a esta nueva definición de Pedro, a este nuevo Pedro, en Mateo 16, 17 al 18, que dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal. ¿Cuál era la revelación? De que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Pedro se llamaba Simón Pedro, algunas personas lo conocían como Pedro, y la palabra Pedro significa piedra. Y Cristo está diciendo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, eso me deja que ver que Pedro iba a tener un rol fundamental en el crecimiento de la iglesia. Y lo podemos ver cuando viene en Pentecostés y el Espíritu de Dios desciende sobre los apóstoles y empiezan a hablar en diferentes lenguas, y los que estaban allí quedan anonadados de lo que pasó. Y entonces él se levanta, él es el primero que se levanta y empieza a explicarles en qué consistía ese derramamiento, y empieza también a hablarles del Evangelio de Cristo. En ese día específico, 3,000 personas se unieron a la iglesia porque creyeron en Cristo. Fue también Pedro quien predicó cuando había sido capturado y le preguntaron por qué estaba predicando a Cristo. Predicó en el Sanedrín, que es el Consejo Supremo de los Judíos, donde se encargaban y se veían asuntos de Estado y de religión. Es impactante eso, porque eso está en Hechos 4, porque el Sanedrín esperaba que le respondiera respecto a lo que estaba haciendo, y Pedro inmediatamente lo que hace es empezar a predicar el Evangelio, sencillamente sin responder a lo que ellos querían que le respondieran. Y Pedro no dejó de predicar sino hasta su muerte en el año 67 después de Cristo. Se dice que fue crucificado de cabeza porque él no consideró que ser crucificado de pie fuera digno de morir como Jesucristo lo había hecho. Entonces, el saludo inicial de Pedro va dirigido a un grupo específico de personas. Dice, es a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero ¿quiénes son esos elegidos? Algunos estudiosos dicen que la carta está dirigida a los cristianos de origen judío que residían en esas regiones, y eso realmente tendría mucho sentido, porque el ministerio de predicación del Evangelio a los judíos había sido encargado primordialmente a Pedro, más la predicación del Evangelio a los gentiles había sido dado a Pablo.
Pero otros teólogos también dicen que la carta fue dirigida a cristianos gentiles. Y tampoco debería extrañarnos eso, porque Pedro experimentó dos acontecimientos en su vida bastante importantes que podrían llevarnos a pensar que en efecto él también predicaba a los gentiles. El primero de ellos sucedió cuando Felipe fue a predicar la palabra a Samaria, y muchos samaritanos creyeron en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Pero en ese momento no habían recibido el Espíritu Santo, entonces llamaron a mandar a Pedro y a Juan, y Pedro imponían manos en ellos y ellos recibían del Espíritu. Y vean lo que pasó después de que Pedro se diera cuenta de que los mismos samaritanos estaban creyendo en el Evangelio de Cristo. Dice Hechos 8:25. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén. Y de paso, predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Tenemos que recordar que los samaritanos y los judíos no necesariamente se llevaban bien, ¿verdad? Los judíos consideraban a los samaritanos como gentiles, pero aún así, Pedro y Juan les estaban predicando, el mismo Felipe lo hacía. Y el segundo acontecimiento que es realmente impactante en la vida de Pedro, es bastante revelador, se relata en Hechos 10, cuando Pedro tenía hambre, ¿verdad? Y él estaba orando, y en el momento que estaba orando, Dios le da esta visión de un manto que empieza a descender de los cielos. Y en ese manto había toda clase de animales. Habían animales cuadrúpedos, terrestres, marinos, etcétera, ¿verdad? Y Dios le dice a Pedro que podía comer de todos ellos. Y Pedro le replica a Jesús diciéndole que nunca había comido nada impuro o nada inmundo, entonces que no iba a comer. Y Dios le dice: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esta conversación entre lo que Dios le decía que comiera y él no quería, sucedió 3 veces hasta que la visión se termina y el manto se levanta y se va. Y Pedro no entendió el significado de esta visión, hasta que un centurión de nombre Cornelio, o sea, un oficial o una autoridad romana que vivía en Cesarea, lo mandó a llamar. Y Pedro, de más está decirlo, por ser Cornelio una autoridad, tenía que ir. Entonces Pedro decide ir a la casa de Cornelio, y cuando llega a la casa de Cornelio, había muchas personas allí, y Pedro ¿me copian? Patricia es cariñoso. Me dio tiempo para respirar, gracias a Dios. ¿En qué estábamos? Cornelio. Había un montón de personas en la casa de Cornelio, entonces Pedro llega y Pedro les habla así. Eso está en Hechos 10, 28, 35. Pedro les habla así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe a un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o injusto. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora,
las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante. Ese era un ángel se le presentó a Cornelio. Y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración, se ha acordado de tus palabras de beneficencia y por lo tanto envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente manda a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Pedro se dio cuenta que Dios no hacía diferencia de personas. No hacía diferencia de las personas que estaban en ese momento reunidos. No importa la nación de la cual provinieran, porque el mismo Cornelio era probablemente de origen romano. Y eso a mí realmente me levantó una alerta inmediatamente y me puso a pensar si yo o alguno de nosotros hacemos diferencia, si tenemos favoritismos de alguna forma, ya sea porque vemos a las personas como inferiores por su nacionalidad, por el puesto laboral que tienen o la función que realizan, su condición financiera y hasta su peso, su estado físico, etcétera, etcétera. Y debo confesar que en algunos momentos de mi vida yo sí lo hago. Debemos recordar que si Dios no tiene favoritismos, nosotros tampoco deberíamos de tenerlos. Tomando en consideración los dos acontecimientos que les describe que le sucedieron a Pedro, podríamos entonces afirmar que en efecto la carta también podría haber sido dirigida a judíos que creyeron el evangelio o a gentiles que creyeron el evangelio y lo aceptaron. Pero al margen de eso, lo que quiero que comprenda y nos quede claro en esta mañana es que esta carta está directamente dirigida a todos y cada uno de nosotros, los cristianos del siglo XXI. Y al igual que los cristianos a los que Pedro se dirige, muchos de nosotros también estamos en una condición de extranjeros dispersos en diversas regiones. Yo le doy gracias a Dios por Casa 242 porque yo entiendo que aquí hay demasiadas personas, demasiadas nacionalidades representadas. Entiendo que aquí hay alemanes, que hay colombianos, que hay venezolanos, que hay estadounidenses, que hay nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños, peruanos, nigerianos, bolivianos, costarricenses. ¿Cuál me hizo falta? Mexicanos, siempre se me olvida, hermanito, mexicanos, ayer me lo dijeron. También igual podríamos decir que la iglesia universal está dispersa por el mundo, o hacer referencia a los cristianos dispersos en San José, Cartago, Heredia, Alajuela o Atenas. Yo no digo que yo vivo en Alajuela, yo digo que yo vivo en Atenas, el mejor clima del mundo. Atenitas campeón. El mensaje es el mismo. Los cristianos somos muchos extranjeros y dispersos en este mundo. Continuemos con el pasaje. Pongámoslo, Ariel, ahí, please, y vamos a dejarlo un segundo. Porque tenemos que tener y prestar atención a las palabras. Siempre hemos dicho que el escudriñar la palabra involucra que yo preste mucha atención a las palabras y al orden que se dan, ¿verdad? Y dice el versículo, Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quién? A los elegidos extranjeros dispersos por
esas regiones, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. De acuerdo con el pasaje, hay una elección que tiene una razón de ser. Esa razón de ser es según el conocimiento previo del Padre. La razón por la que hay una elección es porque Dios y su conocimiento así lo quiso. Adicionalmente, hay un medio mediante la obra santificadora del Espíritu. Y hay un propósito. Y ese propósito es para obedecer a Jesucristo y ser rociados o purificados con su sangre. Y lo más importante acá es que las tres personas de la Trinidad tienen una participación directa en esa elección. Pero ¿qué significa la elección? Veamos lo que dice Wayne Grudem respecto del significado de la elección. Dice, la elección es un acto de Dios antes de la creación, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base de méritos previsibles en ellos, sino porque es en su soberano buen deseo, sino porque es ese su soberano buen deseo. Según la definición que dio Grudem, Dios ya hizo una elección. Hay quienes van a ser salvos y hay quienes no van a ser salvos. A eso generalmente se le conoce como la predestinación. Hay algunas personas cuyo nombre está escrito en el libro de la vida y hay otras personas cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis. Esta elección siempre ha sido un gran misterio entre los creyentes y aún entre los no creyentes. Pero nosotros tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Nosotros no somos absolutamente nadie para decir si esto está bien o si esto está mal. De hecho, como la definición de Grudem decía, no es tan siquiera por los méritos de cada uno. No fue por lo reluciente de su bondad que Dios hizo esa elección o por la profundidad del pecado de cada uno de nosotros que Dios lo hizo. Sino que Dios en su soberanía lo decidió así. Lo hizo desde antes de la creación, cuando ni usted ni yo tan siquiera existíamos. Decía el versículo 2, fue según el conocimiento previo de Dios el Padre. Que la elección se diera según el conocimiento previo de Dios el Padre demuestra realmente su soberanía. Y les voy a dar una serie de citas que nos ayudan a entender cómo esa soberanía realmente es la que baña la elección. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Y en el principio Dios. Yo siempre digo en consejería, y esto para mí es trascendental, 4 palabras deberían cambiar la forma de pensar de una persona. Cuando yo comprendo lo que dicen estas palabras, realmente a mí me demuestran demasiada su soberanía. ¿Qué es lo que dicen estas palabras? Recordemos que Génesis 1 es donde se narra la creación del mundo y del universo y de todas las cosas. Pero dice, y en el principio Dios, significa que nada, absolutamente nada había sido creado y ya Dios existía. Esto tiene que realmente impactarnos y cambiarnos por una muy simple razón. Los cielos y la tierra no habían sido creados, los mares no habían sido creados, el universo, las estrellas no habían sido creados y ya Dios existía.
Dios ha existido siempre, siempre. Nada existía y ya Dios existía. Eso es impresionante. El tiempo y el espacio no existían y ya Dios existía. Eso demuestra en demasía su soberanía. Génesis 1, las primeras 4 palabras de la Biblia. Wayne Grudem también nos habla de uno de los atributos de Dios que demuestran demasiado ese conocimiento previo. Dice Wayne Grudem, Dios es omnisciente, conoce plenamente a sí mismo y a todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y eterno. Dios conoce todo, Él se conoce a sí plenamente y Él conoce todas las cosas plenamente, pasadas, presentes, futuras, visibles e invisibles. Decía Grudem, reales y posibles, o sea, aquellas que pudieron haber sucedido, que sucedieron, o aquellas que pudieron haber sucedido y no sucedieron, o aún aquellas que pudieron haber sucedido. Las conoce todas, las conoce siempre y por la eternidad. Dios todo lo ha conocido completamente y Él lo hace siempre. Él tiene conciencia de absolutamente todo siempre. A Él nunca se le olvida nada. En todo momento Él tiene conciencia de absolutamente todo. Dios conoce todo absolutamente de nosotros, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nos conoce de los pies a la cabeza. Y eso es un acto de su soberanía. Y por acto de soberanía también podríamos tomar en cuenta la elección entonces. John M. Frame nos dice, Dios ejerce un control eficaz, universal y amoroso por sobre todas las cosas. Esto es importante también, Dios está en control de absolutamente todo, no hay nada que a Dios se le escape. Él sabe exactamente cuando la hoja de un árbol cae y Él tiene contados los pelos de los cabellos de nuestro pelo, el pelo de todos nosotros, aunque algunos no tengan, pero igual Él conoce absolutamente el número exacto de cabellos en el pelo de cada uno de nosotros. Su soberanía es eficaz, universal y amorosa para con nosotros. Y esto, quiero que sepan, es importante. Ojo en esto. Voy a repetirlo. Su soberanía es eficaz, universal y amorosa. De manera tal que la misma predestinación, el hecho de que algunos sean elegidos y otros no, es a la vez un acto de su soberanía amorosa. Para finalizar, Juan Calvino dice, Dios excluye de la elección toda dignidad por parte del hombre y asigna el primer lugar al favor gratuito de Dios. La elección no se trata de nosotros, se trata de la glorificación del nombre de Dios y de su primicia. Como dije, puede ser algo difícil de entender que Dios hiciera una predestinación, pero debemos aceptar su soberanía y abrazar su elección. Vean cómo Grudem lo describe, es impactante como él lo hace. Dice, de eternidad en eternidad, Dios ha actuado y actuará teniendo en mente el bien de su pueblo. La elección es de este modo una causa de consuelo y seguridad de que Dios obrará para nuestro bien hoy. Y esto sucederá no debido a nuestras obras, sino debido a su propia determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y quiero tratar de darles un ejemplo de la practicidad que yo encuentro en esto. Cuando yo estaba preparando este sermón,
me dio mucha soledad y me dio temor. Porque cuando uno prepara esto, uno tiene que meterse, concentrarse mucho, tiene que leer mucho, tiene que investigar mucho, tiene que escribir mucho, ¿verdad? Y tiene que estar concentrado. Si yo le hablé a 20 personas durante toda la semana pasada, fue demasiado. Yo creo que yo hablo mucho. Y involuntariamente eso hizo que yo me aislara bastante. Quise ir al gimnasio, no fui. Quería salir y ver personas, tampoco lo pude hacer. Entonces, en medio de esa soledad y ese temor, yo empecé a predicarme a mí mismo. Empecé a orar y empecé a predicarme. Padre, pero tú me seleccionaste desde antes de la fundación del mundo. Tú eres soberano por sobre todas las cosas. Esto que yo estoy experimentando es temporal. Y hay un propósito más grande y es la glorificación de tu nombre. Entonces, podemos estar confiados y tenemos que sellar en nuestros corazones y en nuestras mentes que la elección es amorosa de parte de Dios. Es un tesoro que Él nos está dando. Y si bien acabamos de hablar entonces según el conocimiento previo de Dios el Padre, hablemos ahora del mediante. La elección tiene un propósito y un medio a través del cual alcanzamos ese propósito. El propósito, decía el versículo, es obedecer a Jesucristo y ser rociados o purificados por su sangre. Y el medio para alcanzarlo es la obra santificadora del Espíritu. Y un versículo que realmente nos puede ayudar a asimilar este concepto es Romanos 8:29, que dice, porque a los que Dios conoció de antemano, o sea, ahí se refiere a los que Él seleccionó, también los predestinó, ¿ven? Para ser transformados. Ahí es la obra transformadora del Espíritu, según la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, a los que Dios predestina, o sea, a todos y cada uno de nosotros, nos transforma según la imagen de Cristo para que Cristo sea el primero de entre muchos hermanos. Y esa transformación, reitero, ocurre a través de la obra del Espíritu Santo. Recordemos las palabras de Jesucristo a los discípulos antes de que Él fuera ascendido. En Juan 16:13 les dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Y cómo es que se aprecia la obra transformadora o santificadora del Espíritu Santo en nuestro día a día? Algunos versículos no lo dicen. Muchos de ellos en Romanos 8. Dice que el Espíritu Santo trae convencimiento de pecado, nos afirma afirma nuestra mirada en los deseos del Espíritu y no en los deseos de la carne, nos da vida y nos da paz, nos aparta para Cristo, nos ayuda a dar muerte a los malos hábitos y nos asegura que somos hijos de Dios. Y muchas cosas más. Realmente ver la obra transformadora del Espíritu en nuestras vidas la podemos ver manifiesta en muchas formas, pero si algo que yo quiero invitarlos es a que se inscriban a los grupos de vida, porque vamos a estudiar 1 año del Espíritu Santo. Y ahí vamos a ver inclusive cómo nuestras propias vidas son transformadas y santificadas a través de Él. Entonces no se pierdan esto. Entonces, una de las manifestaciones más grandes de la elección en la vida de todo cristiano es la santificación por medio del Espíritu, lo que acabamos de explicar. Pero la manifestación más grande es la obediencia a Jesús y la purificación por medio de su sangre. Así que veamos cómo la obediencia a Jesús, la obediencia a Jesús como el propósito de la elección. El fin de la elección es la obediencia a Jesús. La transformación del Espíritu es la que nos permite obedecer a Jesús. Y aquí inmediatamente cuando
entendí la transformación del Espíritu y cómo eso me lleva a obedecer a Cristo, vinieron a mi mente dos preguntas instantáneamente. Y esas preguntas son, ¿en qué debo obedecer a Jesús? Y la segunda, ¿cuál es la razón por la que debo obedecer a Jesús? Respecto a la primera pregunta, ¿en qué debo obedecer a Jesús? La respuesta es muy simple, en absolutamente todo. Yo debo obedecer a Cristo en todo lo que su palabra dice. Y la razón por la cual yo debo obedecer a Cristo en todo es porque Él se lo merece. Cristo se merece ser obedecido. Fue Cristo el que dio su vida por nosotros. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él es el primogénito de la creación. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es el sumo sacerdote, la piedra angular en la iglesia. Aun siendo semejante a Dios, Él no escatimó rebajarse a sí mismo. Haciéndose siervo, tomó forma de hombre, vino y moró entre nosotros. Dio su vida en rescate por muchos. Recibió la ira de Dios que usted y yo merecíamos. Cargó con nuestros pecados en la cruz. Algo al quien no me cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Murió por sus pecados y murió por los míos. Derramó hasta la última gota de sangre en esa cruz por nosotros. Su sangre nos limpió de todo pecado. Gracias a Dios, Dios no nos ve como impuros, nos ve como justos, no nos ve como pecadores, nos ve como limpios. Él nos da la salvación y la vida eterna. ¿Cómo no hemos de obedecerle entonces? ¿Cómo no obedecer a Jesucristo? Jesús merece ser obedecido porque Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Su sangre nos purifica y nos limpia de todo pecado. Amigos, lo que hemos abarcado hasta el momento son verdades absolutas que debemos creer, aceptar y atesorar en nuestros corazones. Y no quiero dejar de lado o retomar lo que Pedro decía sobre la extranjería mencionada en el versículo 1 a la luz de estas verdades tan maravillosas, a la luz de esta verdad absoluta que hemos sido elegidos. Y para eso quiero contarles una historia de lo que me pasó a mí hace algunos años ya. Yo trabajaba en el Ministerio de Comercio Exterior y yo fui parte, por la gracia de Dios nada más, yo no era creyente, de la delegación que negoció el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Y la primera vez que teníamos que ir a Europa, teníamos que salir de Costa Rica, ir a Miami, de Miami ir a Chicago, y Chicago ir a Bruselas, ¿verdad? La periférica nos tocó. La delegación era más o menos como 15 personas. Entonces llegamos a Miami, ¿verdad? Y la migración era un mercado persa, literalmente, era un montón de gente lo que había ahí. Y teníamos como 1 hora y media de conexión nada más. La cosa es que yo fui el último en pasar, yo le cedí campo a mis compañeros y yo fui el último en pasar. Y resultó que entonces, conforme íbamos saliendo, cada quien iba yéndose para la puerta de embarque, ¿verdad? Y como yo fui el último, entonces yo agarré mi maleta y empecé, en mi carry-on, y empecé a correr por todo el bendito aeropuerto de Miami para llegar al gate. Solo para darme cuenta que cuando llegué ya habían cerrado la puerta del avión. Todos mis compañeros estaban en el avión, excepto yo. Yo me había quedado solo ahí. Entonces me acerqué al counter. Estaba la posibilidad de alcanzar el vuelo de Chicago. Entonces me acerqué al counter y ellos me pusieron, ojo, en un vuelo a Miami, a San Luis, de Miami a San Luis, y después tenía que bajarme para irme para Chicago. Entonces, cuando ya finalmente llegué a Chicago, me di cuenta de que había llegado 30 minutos tarde del vuelo que salía de Chicago hacia Bruselas. Entonces, todos mis compañeros se habían ido y yo estaba en Chicago. Y otra vez me había quedado solo. Y bueno,
Para llegar a Bruselas, entonces me pusieron en un vuelo que iba para Londres, Inglaterra. Y después de Londres, Inglaterra, me mandaron a Bruselas. El vuelo de Londres, que iba para Londres, salía a las 7 de la noche. Y yo había salido de mi casa a las 4 de la mañana. Fue una cosa impactante porque es un avión gigante, ¿verdad? Entonces, cuando yo entro a ese avión y veo todo ese montón de gente, familias, hombres, mujeres, chiquitos, yo todos los veo juntos ahí, y entro yo solo al avión, la pregunta que yo me hice fue, ¿qué estoy haciendo yo aquí? No conocía absolutamente a nadie. Y lo peor de todo es que iba saliendo de un país que no era el mío, hacia otro país que tampoco era el mío, con destino final a un país que tampoco era el mío. Quiero que sepan que yo realmente me sentí bastante extranjero en ese momento. La extranjería o la dispersión que podemos experimentar no crean un sentido de pertenencia. Yo ciertamente en ese avión no me sentía que pertenecía a ningún lado. Y sé que muchos de los que están aquí, los extranjeros, tal vez puedan no sentirse parte de este país. Pero este sentido de pertenencia también sé que no lo tenemos muchos de los que vivimos en este país y somos de este país. Y yo sé que hay personas que aún no tienen ese sentido de pertenencia ni tan siquiera en sus familias. Hay algunos de nosotros que podríamos no tener este sentido de pertenencia ni siquiera en este mundo. Sentimos que no somos de este mundo, que no cabemos en este mundo, que somos como inmigrantes, por así decirlo. Y claramente eso tiende a desanimarnos y a aturnirnos. Pero quiero que sepan que la elección que Dios ha hecho verdaderamente nos separa de este mundo. Vivimos en este mundo, mas nosotros no somos de este mundo. La elección es la que nos separa de este mundo. Nuestro hogar final no está en este mundo. Nuestro hogar final no es este planeta. Por eso es que la elección juega un papel trascendental aquí. Veamos como Pedro lo dice en el versículo 2 de la misma carta, 2:11. Dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Lo ven? Nosotros somos extranjeros y peregrinos, tan solo estamos de paso. ¿Cuánto tiempo vamos a durar en este planeta? Lo que dure cada uno de nosotros viviendo. Sean 70, 80, 90, póngale hasta 100. Eso es un periodo de tiempo muy, muy pequeño. Somos peregrinos, estamos de paso aquí. Vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. Nuestro sentido de pertenencia entonces tiene que provenir del hecho de lo que hizo Dios, y Dios nos eligió a todos y cada uno de nosotros. Jehová de los ejércitos, el alfa y el omega, el principio y el fin, el gran yo soy, nos eligió para que nosotros fuéramos su pueblo y para que Él fuera nuestro Dios. Y eso tiene que traer mucha alegría a nuestros corazones, consuelo. Capítulo 2 de 1 Pedro, versículos 9 y 10. No lo reafirman, dicen, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, no a este mundo, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Lo que dijo Nana, ¿verdad? Al principio, antes estábamos muertos, hemos recibido misericordia de parte de Dios, porque en Cristo ahora tenemos vida y Dios nos ve como su pueblo. Casa 242, nosotros no éramos pueblo. No teníamos sentido de pertenencia, pero ya somos pueblo. Le pertenecemos a Dios porque Él fue quien nos eligió. Grabe, por favor, eso en su mente y en su corazón. Hay una herencia para el pueblo de Cristo, indestructible, incontaminable e inmarchitable, reservada para todos y cada uno de nosotros en el cielo.
es la nueva Jerusalén, de la cual disfrutaremos cuando Cristo venga por segunda vez y nosotros podemos glorificarlo y adorarlo por el resto de nuestras vidas, por la eternidad, porque Dios nos ha elegido. Termina el saludo de Pedro diciendo que abunden en ustedes la gracia y la paz. Y quiero que salgamos de aquí hoy animados, porque si por la salvación de Cristo ya de por sí deberíamos todos tener gracia y paz, por la elección hecha por Dios el Padre, podemos podemos tener abundante gracia y abundante paz. Que Cristo nos haya salvado, que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador, produce en nosotros gracia y paz. Y esa elección nos reafirma lo que Cristo hizo, reafirma lo que el Padre hizo, reafirma la obra del Espíritu Santo, y eso debería hacer que en nosotros sobreabunde la gracia y sobreabunde la paz.